Buenas noches, jóvenes. Mi nombre es Ronald Villar y soy el facilitador de la unidad didáctica reparación de equipos de cómputo. Bueno, estamos teniendo algunos inconvenientes en la conectividad, pero ya estamos grabando. Vamos a iniciar la sesión. Estamos en la semana 4. ¿En qué sesión estamos, chicos? Coméntenme. Muy bien. Like para ustedes. Sesión 8. ¿Alguien recuerda alguna parte de la temática anterior? Coméntenme. ¿Qué hemos visto? Condensadores electrolíticos. ¿Alguien más recuerda otra temática? Solo hemos visto los condensadores electrolíticos. También como algunos tipos de condensadores. Tipos de condensadores también, ¿no? ¿Alguien recuerda algún tipo de condensador? Cerámico. ¿Otro? Condensador poliéster. ¿C? Y aquí tipo lentejas, que son los condensadores cerámicos. ¿Usted recuerda algún tipo de condensador? Por ejemplo, está el de poliéster. Candy, ¿recuerda algún tipo de condensador? De papel también hay, ¿no? Muy bien. Ok. Almacenan carga, ¿no? Digamos, filtran corriente. Tienen una manera de trabajar, tienen polaridad, tienen tensión máxima de trabajo, tienen capacitancia, ¿no? Algunos no tienen polaridad, claro está, ¿no? Como por ejemplo los cerámicos, en su mayoría, salvo los que anoten ahí cuál es el polo positivo, no tienen polaridad en los demás. También hay condensadores bipolares, ¿no? Que son como unas huevitas, que están entre los condensadores un poquito raros de encontrar, pero los hay. Por ejemplo, las placas de impresoras Brother las traen. Y eso sería una retroalimentación para que refresquen su memoria sobre la clase anterior. ¿Ok? Hoy día vamos a ver otro tipo de componente electrónico. Como están observando acá, hoy día vamos a hablar de los diodos. ¿Ok? De los diodos. ¿Qué son los diodos? ¿Qué son los diodos? Es un componente electrónico que permite la circulación de electricidad eléctrica. A ver, claro, todo componente electrónico permite que circule la corriente, ¿no? Pero, claro, la diferencia entre los demás, una de las diferencias entre los demás componentes, ¿no?, es que el diodo permite que circule la corriente en un solo sentido. No permite que, digamos, se transmita la corriente en el otro sentido, como sí puede hacerse en otros componentes electrónicos, ¿no?, en ambos sentidos, en casi la mayoría, pero en el diodo no. ¿Ok? En el diodo no, solamente en un solo sentido. ¿Y para qué se utilizan los diodos? Se utilizan para rectificar corriente. Por ejemplo, en la conversión de corriente alterna a corriente continua, vamos a utilizar unos diodos en paralelo o unos diodos en serie. ¿Cómo se representan los diodos? Los diodos se representan de esta manera: una flechita, ¿no?, una línea y una continuación. Una flechita, una línea y ahí. Esta parte que es la parte trasera de la flecha, ¿no?,
nosotros le vamos a llamar ánodo. Y esto, cátodo. O también se le representa con la K, por si acaso. ¿Ok? Entonces, el ánodo siempre va a ser positivo y el cátodo siempre va a ser negativo. Entonces, la corriente se transmite así. Mejor dicho, de ánodo a cátodo. ¿Cómo me doy cuenta de que este lado es ánodo, este lado es cátodo? ¿Cómo me doy cuenta? Este lado de acá es el cátodo, en este diodo me refiero, y este lado de acá es el ánodo. ¿Por qué? Porque me estoy fijando acá, hay una línea, acá hay una línea, ahí hay una línea, ahí hay una línea. Esa línea de color gris, o plomo, como quieran llamarlo, me indica que es el negativo, o sea, es el cátodo. ¿Ya? Entonces, ¿eso es correcto o no? El ánodo es positivo, claro, y el cátodo es negativo. Entonces, esta línea, ¿sí?, vendría a ser el cátodo. ¿Lo dije otra vez? ¿Sí? Discúlpenme. La línea es el cátodo, ¿no? Por eso le puse la C. No sé cómo lo pueden haber dicho al revés. La línea es el cátodo. Por eso está la C. Y para el otro lado es el ánodo. Por eso le puse la A. ¿No? Entonces, sí, el ánodo es positivo y el cátodo es negativo. En este caso en particular, solo en este caso, en el gráfico que estoy haciendo, ¿no?, la corriente, ¿sí?, se transmitiría así. Para este caso, la corriente se transmite por eso. ¿Por qué? Porque el gráfico de acá está al revés. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces, tal vez por eso lo habré dicho al revés, no sé cómo me he podido equivocar. La C es el cátodo, o K también. Cuando tú veas en una gráfica C o K, ese es el cátodo. Y cuando veas A, ese es el ánodo. En otras palabras, la parte trasera de la flecha, de donde comienza la flecha, es el ánodo. Y la parte de la punta es el cátodo. Y el cátodo es, ¿qué polaridad? Y el ánodo, ya no nos podemos equivocar. ¿Ok? El ánodo. Estos muchachos. Ahí, acá está, ve. Yo explicando y acá está. Ya. Aquí estamos observando la representación que les estaba explicando. A ver, discúlpenme. Su tarea de tiempo. Yo no sé por qué. No sé por qué soy tan bueno que recibo las tareas a destiempo.
Creo que ya me voy a volver malo. No. No. ¿Qué cosa? Ahora, este señor se llama John Ambrose Fleming. Ambrose Fleming es el precursor de la electrónica moderna, uno de los precursores. Y a él se le atribuye la construcción de uno de los primeros diodos de vacío. ¿Okay? Solo para que lo sepan, ¿dónde nació? En la antigua, pues, Gran Bretaña, ¿no? Ok, acá está en su diapo el ánodo, el cátodo y toda la jarana que había explicado. Partes básicas de un diodo, ¿no? Un diodo tiene la unión PN, ¿sí? Miren, que es esta parte de acá, que estoy pintando de amarillo, ¿sí? El positivo, que es P, ¿sí? Positivo, que es P, por eso es PN, ¿ya? El positivo, que es la letra P, y el negativo, que es el cátodo. ¿Ok? Aquí, en esta parte hay una zona de deflexión. ¿Para qué? Precisamente es la que controla que la corriente no retroceda. Es como, a ver, ahora hay bastante en algunos centros comerciales, ¿no? Donde tú ingresas y ya no puedes salir por ahí mismo, ¿no? Igualito es algo similar, trabaja en la zona de deflexión, que no tiene, pues, el diodo rectificador, más que todo. Y precisamente esto que estamos viendo acá es un diodo rectificador. Entonces, si nosotros observamos, miren, si nosotros observamos acá, vamos a ver esta parte que se llama cápsula, ¿no? Esa cápsula, o sea, el encapsulado, el cilindro, que es como un material de un carbón fuerte, que en realidad es cerámica, tiene otros semiconductores en realidad, ¿no? Es la cápsula de unión PN. Miren, esa franjita plateada que era, sí, negativo, cátodo, ¿verdad? Me indica que a ese lado está el cátodo. Perfecto. ¿Qué más? Esos son donde vamos a soldar. ¿Cómo se llaman? Terminales. Son los terminales. Muy bien. Yo no sé, ahí vamos a enfocar. ¿Estoy enfocando bien? ¿Están viendo la... Ya, bien. Entonces, esos son los terminales de conexión. ¿Hay polaridad o no? Claro, justamente eso estamos recalcando. Hay polaridad, no te puedes confundir, ponerlo al revés. Si tú lo pones al revés, el diodo explota. ¿Y por qué? Por lo general vamos a encontrarnos en las fuentes de poder, en algunas placas antiguas también, nosotros ya no los vamos a encontrar de este tipo, salvo algunos diodos SMD. Sí vamos a encontrar, pero de este tipo no. Pero en las fuentes los vamos a encontrar bastante. ¿Qué hacen? Rectifican la corriente. En otras palabras, este diodo es el que se encarga, o estos diodos son los que se encargan de convertir la corriente alterna en corriente continua. Son los principales, digamos, componentes electrónicos que hacen esa labor. Ahí la flechita que acabo de poner es el flujo de la corriente, ¿no? Siempre va del positivo al negativo, o sea, va del ánodo al cátodo. Perfecto. Y este es otro tipo de diodo, ¿sí? Este es otro tipo de diodo. Aquí voy a explicarlo. Bueno, a ver.
Ahí está. Ahora sí se ve, ¿no? Sí. Ya. Miren, este es otro tipo de diodo. Y a ver, acá lo voy a aprovechar esta área. Vamos a graficar. Miren, habíamos hablado del rectificador, ¿verdad? Y cómo es su símbolo. Pero también este de acá es un diodo que está en las pantallas. ¿Recuerdan la clase pasada que cambiamos una pantalla? Esas pantallas tienen ese tipo de diodo. Exactamente, no es ese diodo que es ya grande, muy grande, pero tiene diodos SMD, pequeñitos. En la uña de tu meñique entrarán por cuánto? Por lo menos 12 diodos, a más. Pueden entrar hasta 24 diodos acá, en la uña de tu meñique. Y si mi meñique tiene una uña grande, pues entrará 48, ¿no? 48. Ya, a ver, presten atención. La idea es de que este diodo, ¿sí?, tiene varias partes. ¿Sí? Tiene varias partes. Aquí, entre el ánodo y cátodo, este es el ánodo y este es el cátodo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el ánodo tiene internamente como un área triangular, así. Y en cambio el cátodo tiene un área, digamos, de otra figura, como más o menos ahí. Entonces, por eso me doy cuenta. Y en esa figura, ¿sí?, acá, miren, hay como una especie de platito, como un potito. Me refiero al poto de chicha. ¿Ya? Entonces, digamos, en este que es como un potito, ¿sí?, se llama cavidad reflectora. ¿Qué sucede? Cuando tú le induces corriente continua, porque trabaja a corriente continua, ¿no?, lo que va a hacer es de que los electrones tratan de pasar a otro lugar. O sea, tratan de pasar del ánodo al cátodo, el positivo al negativo. Entonces, en este platito, ¿no?, que es una lámina reflectora, digamos, hacen una especie de unión, ¿no?, y mediante el platito se dispara más de luz, se calienta, y entonces eso enciende la luz. Pero el consumo de electrones es mínimo y la luminosidad es bastante para lo que consume. Por eso los focos LED o estos iluminación LED lo consume poquito, ilumina más. Y también es difícil de que se deteriore, ¿no? En cambio aquí, como trabajan en este caso con un tipo de condensador, ¿no?, se deteriora más rápido por los químicos que tiene dentro, no te dura mucho. En cambio los otros te van a durar más. Por ejemplo, más o menos te duran 10 veces más que este tipo de fluorescentes y 20 veces más que los focos tradicionales, los antiguos, que ya de repente ustedes me han conocido. ¿O sí? ¿Me han conocido? Es un poco como bombillas amarillos. Ah, mira. Bueno, entonces, la idea es que cuando tú veas esta señal, este símbolo, perdón, igualito que el anterior, pero con dos flechitas apuntando hacia arriba en un ángulo de 45 grados, ¿no? Tú dices, este es un diodo, pero como tiene las flechitas, es un diodo emisor de luz. Diodo emisor de luz. O si no, es un diodo LED, así decimos. Diodo LED. Diodo LED o diodo emisor de luz. Los anteriores, ¿qué eran? ¿Esto qué eran? Diodos. ¿Este qué era? ¿Rectificar? ¿Qué hacen los rectificadores? Sí, muy bien, está bien, sí, rectifican la corriente, pero en otras palabras, convierten la corriente alterna en corriente continua, o ayudan bastante en la conversión, ¿no? Entonces, trabajan con una tensión de corriente alterna, ¿no?
¿Cómo así? O sea, en medio ciclo, ¿no? Hacen una función de rectificación. Y el otro medio ciclo como que nos deja, y nuevamente con medio ciclo, y así, y avanzan. De esa manera rectifican la corriente. Algo así como que, si la corriente fuera así, ¿no? El diodo en ese medio ciclo, ¿qué hace? El diodo hace como que lo dibuja bonito. Esa es una analogía, ¿no? Entonces, ya. Entonces dice, tú estás bien, lo pasa para ese lado. Ahora hay otro medio ciclo, suponiendo que viene así. ¿El diodo qué hace? Ahí. Y ahora sí tú, pasa. Entonces, como que va dibujando la corriente, por eso se dice rectifica la corriente. Rectifica. Eso es lo que te digo, es una analogía, pero algo hace algo así en la corriente alterna. Trabajan con corriente alterna. En cambio, estos diodos emisores de luz trabajan con corriente continua, se consumen los electrones, pero y muchos dirán, pero si se comen los electrones, sí, se comen los electrones, pero iluminan. ¿Qué te iluminan? Estas pantallas, por ejemplo. Las pantallas de la laptop, los luminarios que ahora hay en casa. ¿No? Todo eso, digamos, para eso trabajan estos diodos que son los emisores de luz. A los diodos emisores de luz también se les conoce como diodos LED. Entonces, en adelante, cuando veamos un diodo LED, ya no le vamos a decir foquito, foco, porque un foco es, digamos, es distinto. Internamente casi trabajan similar, ¿sí? Pero por ejemplo, no tienen, ¿qué cosa no tienen? No van a tener, por ejemplo, la cavidad reflectora, no tienen un foco, ¿no? En cambio, un diodo LED, un diodo emisor de luz, sí tiene cavidad reflectora. Un foco se consume toda la corriente, ¿no? Los electrones los llaman, se funden y por el calor también, digamos, iluminan, pero tiene mucho consumo de electrones. O sea, en otras palabras, cuando yo junto un montón de electrones, ¿qué les digo que es? Yo les dije esas terminologías. A un cúmulo de electrones, nosotros lo llamamos, ¿nadie? ¿No lo sabe? ¿Cómo? No. Si junto muchos electrones, ¿a alguien se le ocurrió juntarle electrones y decirles ya carga, claro, es una carga, pero ¿en qué se mide? En Coulomb. Charles Agustín de Coulomb. O sea, si le estamos evaluación ahorita, ¿sí? En esa pregunta. Entonces, miren, la carga de los Coulomb que consume un foco es mucho mayor que la carga que puede consumir un diodo. Ilumina mucho. ¿Ok? No puedes tener un diodo grande, no como un foco. Muchos dirán, porque ya sería un foco. No, seguiría de repente siendo un diodo, pero iluminaría demasiado. ¿Sí? O sea, un diodo grande, si tú te puedes hacer un diodo grande para iluminar, sería demasiado. Es por eso que los diodos, inclusive de las luminarias de casa, que son los diodos más grandes, pues llegarán casi unos en el tamaño de esta unidad de meñique. 8 en el área de la uña. O sea, también son pequeños, sino que va con una cinta, ¿sí? Y ahí van pegados. Pero como los diodos solamente hace que viaje la corriente en una sola dirección, lo que sucede es que si un diodo se quema, como están en serie, los demás, todos, aparentemente todos, dejan de funcionar. Entonces tú tendrías que soldar ese diodo para que funcione. Por eso las pantallas muchas veces se oscurecen porque algún diodo se quema. Si se quemó un diodo, hay que reemplazar toda la pantalla.
¿Por qué? Porque es muy pequeño para repararlo. ¿Sí? En el caso de la pantalla. En el caso de las luminarias de casa sí se pueden soltar. Incluso si no tienes otro diodo para reemplazar, ¿qué haces? Imaginemos que aquí estaba un diodo. Se quemó, ¿verdad? Se desechó, se carbonizó. ¿Tú qué puedes hacer? Le echas estaño para juntar estos dos en serie y los demás van a funcionar, porque sigue viajando en una sola dirección. ¿Ya? Eso puedes hacer. Si se te quema la luminaria, lo abres, buscas el diodo que está incorrecto, a la vista se quemó, o si no pruebas diodo por diodo, ¿sí? Bueno, van a haber unos 50 nada más. No, te vas a dar cuenta cuál se quema, porque ahí a la vista cambia de color. ¿No? Y si no cambia de color, es el que calienta más. ¿Sí? Pero no vayas a poner tu dedo ahí, ¿ya? Porque te puedes electrocutar, aunque por ahí hay resistencias que ya hace bajar el voltaje, convierte el voltaje también en luminarias, pero mejor no lo hagas. Lo sacas, una vez bajado, lo sacas y vas viendo, a ver, tocas ahí, y a la vista hay uno que quema más, ese está dañado. Eso es más fácil de ver. En cuanto a los terminales de los diodos, cuando son diodos de este tipo que hay en los case, en los gabinetes, vas a encontrar diodos de este tipo. Esos que están alumbrando ahorita, en este caso ese azul, ¿sí? Esa iluminación azul, ese es un diodo. Entonces, cuando vas a cambiar ese diodo, tú te vas a fijar que el terminal negativo es el más grande y el terminal más chiquito es el positivo, por ejemplo. ¿Ok? ¿Hasta acá está bien? Está bien. No, este es el ánodo, ¿verdad? Y sigo yo con la misma. ¿El ánodo qué cosa es? El ánodo es positivo. Y acá, esto es el negativo. Lo dije al revés, ¿no? Sigo yo con la misma. No sé qué me pasa ahí. El terminal más grande es el positivo. El terminal más pequeño es el negativo. Yo lo dije al revés, ¿no? Pero es así. ¿Por qué? Porque mira, vas a ver la figura. Cuando hay esta figura, ¿sí? Más o menos es así, como un paraguas, ¿sí? Esta figurita es el ánodo. Pero cuando veas otra figura, que más o menos es así, ¿no? Ese es el cátodo. En un diodo emisor de luz. Y lo vas a ver. Básicamente por esto te puedes dar cuenta también, ¿no? La parte más pequeñita, el pin, el terminal que tiene la parte más pequeña, ¿sí? Cuando lo ves, porque se ve transparente, ¿no? Tú dices, ya, eso es el ánodo. Y la parte más grande, ¿no? Porque ahí lo vas a ver con una laminita más grande, eso vendría a ser el cátodo. Entonces, ya hemos quedado que el ánodo es positivo y el cátodo es negativo. Entonces, de esa forma tú puedes, digamos, reemplazar ese diodo. ¿Qué pasa si lo haces al revés? El diodo no va a funcionar. ¿Sí? No va a funcionar. En otras palabras, ya no vas a tener esa iluminación azul que está, digamos, indicándote de que tu ordenador, tu computador está funcionando. Y muchos clientes vas a tener que, digamos, se deterioran, se queman esos diodos LED y te van a pedir reemplazar. Te van a decir, mira, no puedo saber si está prendido o no. ¿Lo prende? Y lo sabes porque empieza a trabajar en monitor, si no, de otra forma no lo sabrían. Y el problema es de que a veces cuando uno está en casa, en la oficina y sale, y normalmente el computador entra en estado de hibernación. Entonces, no sabe si estará o no estará prendida. Entonces tienen que estar moviendo, pulsando las teclas, ¿no? Porque el gabinete, muchos de los gabinetes son silenciosos y no te avisan si está o no
encendido por el sonido. Entonces, mejor es reemplazar los diodos. ¿Pero qué tipo de diodos? Los diodos LED. Después hay otro tipo de diodos. Son tres los principales. El otro tipo de diodo es el diodo que lo vamos a representar de esta manera. A ver, es como un diodo normal, ¿sí? Y también ahí, pero aquí va a cruzar algo así, como una Z invertida. Esa Z viene a indicar que es un diodo Zener. El diodo Zener tiene una peculiaridad. Alguna vez tú vas a necesitar, digamos que en automático se induzca corriente al revés para que rectifique la corriente. En otras palabras, para que trabaje este diodo, tú tienes que inducirle corriente al contrario. O sea, le va a llegar al negativo, le tienes que inducir positivo, y al positivo le vas a inducir negativo. ¿Para qué? Para que se comporte como un rectificador. Si no, simplemente es un componente que no va a rectificar. Entonces, cuando tú necesites eso, le pondrás un diodo Zener. Le pondrás en el circuito un diodo Zener. Para eso se utilizan. Son como los otros diodos, solo que para inducirle la corriente hay que hacerlo al revés. Y muchos dirán, pero mejor le ponemos un diodo rectificador al revés. Es que lo que pasa es de que a un diodo rectificador le induces corriente al revés y se quema. En cambio, el diodo Zener no, está preparado para eso, por decirlo de alguna forma. Pregunta. Sí, en la fuente de poder vamos a encontrar dos tipos de diodos, los diodos Zener y los diodos rectificadores. Y en el panel frontal estamos encontrando el diodo LED. Por eso hay tres tipos de diodos que vamos a encontrar y por eso hablamos de los tres tipos de diodos. ¿Cómo se mide? Utilizando el polímetro, el multímetro, el multitester, como quieran llamarlo. En ese polímetro que ustedes ya tienen, muchos de ustedes tienen, hay una escala que justamente va a estar marcando así, ¿ves? Así y así, ¿no? Cuando veas este símbolo, ese símbolo es para que evalúes diodos. ¿Pero de qué tipo? Generalmente diodos de rectificación, los rectificadores. ¿Hay o no hay? A ver, miren sus multitestas. De repente el de marcado no va a tener, puede que no tenga, pero ¿por qué? Porque el de marcado no es un polímero. ¿Qué cosa es? Amperimétrica. Una pinza amperimétrica. Ya, ¿tiene o no? A ver, ¿quién me dice? Sí, ¿no? Ojo, la escala de diodos también te sirve para medir continuidad. ¿Sí? También te sirve para medir continuidad. Entonces, ¿cómo sé que también mide continuidad? Porque debajo del símbolo, sí, va a haber algo así, ¿ve? ¿Sí? ¿Qué me indica? Que tiene escala de continuidad. O sea, que te va a emitir pitidos. ¿Cuándo te va a emitir pitidos? Cuando de un punto A a un punto B hay continuidad. Pero ¿qué pasa si se quebró el cable? Se quemó algo, se quebró lo que fuera. De A a B no te va a medir continuidad. O sea, no va a ser un ti o ti, ti. No va a ser eso. Escuchen.
Entonces, ese T es continuidad. Muchos dirán, profesor, en mi multitester solamente está la de diodo. Igual, ¿cómo mido continuidad? Pones el lado del cable, un terminal de tu multitester, el otro lado, el otro terminal, y ¿cómo voy a saber si no escucho nada? Pero vas a ver la pantalla. Si cambia cualquier valor, a cualquier valor me interesa, quiere decir que sí hay continuidad. Si se queda en cero, quiere decir que no hay continuidad. Entonces, de esa manera se mide continuidad. Ya les estoy diciendo cómo se mide, porque de acá con el otro grupo, aparte de medir corriente alterna y continua, vamos a medir continuidad, porque los que no tienen nodo. ¿Ok? Ya. Y los que no quieren ir, te quedarán sin nodo. Cero, ¿no? Ya. Ahora vamos a hablar del varistor. Para eso voy a compartir un vídeo. A ver, ¿dónde estás? Y luego hablamos un poquito, ¿ya? A ver. A ver. ¿Me avisan si se escucha? ¿Se ve? A ver, vean si se ve. ¿Alguien entró? A ver, vamos a ver. De nuevo. Ah, ya. Todavía no estoy compartiendo, ¿no? Esto sería compartir. Ahora sí, ¿verdad? A ver, guardamos total silencio para escuchar. Y verás todo lo que tengo preparado para ti. En este vídeo te voy a enseñar la parte práctica de los varistores. Puedes buscar información de cómo están construidos químicamente, físicamente, eléctricamente, en Wikipedia o donde quieras. Hay mucha información por internet. Entonces yo me voy a centrar en la parte práctica, en la parte enfocada a lo que nos interesa a los técnicos de reparación. ¿Qué es un varistor? Básicamente un varistor es una resistencia que depende de la tensión. Es decir, es una resistencia que tiene un valor óhmico muy alto, es decir, que se comporta como un circuito abierto hasta que se supera un umbral de tensión que viene marcado en el encapsulado, o a veces es un código que tenemos que buscar en la hoja de datos del fabricante para saber el valor exacto de la tensión a la que varía la resistencia. Esta variación no es lineal, no es como un sensor de temperatura, sino que a partir de cierto umbral la resistencia cae drásticamente. Entonces, cuando superamos esa tensión por un porcentaje relativamente bajo, la resistencia cae prácticamente a 0 ohmios. Entonces se convierte prácticamente en un conductor. Esto se utiliza para proteger circuitos. Un varistor que hace es crear un cortocircuito cuando se supera el umbral de su tensión nominal. Es decir, que si la tensión que entra en un equipo es muy alta, hay una sobretensión, el varistor lo que hará es crear un cortocircuito para proteger los componentes que están aguas abajo. Es decir, todo el resto de circuito del equipo no le llegaría tensión porque toda la corriente sería derivada a través del varistor. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Básicamente, en un circuito podríamos decir que tenemos la VI, que sería la tensión de entrada. Luego el varistor tiene lo que vamos a llamarle la VV, que sería la tensión de varistor. Después el circuito lo vamos a indicar como una resistencia de carga, es una carga que tiene el circuito conectado.
Y básicamente cuando la tensión de entrada es menor que la tensión de varistor, es decir, en la mayoría de los casos, cuando el circuito está trabajando normalmente, la tensión de varistor es más alta que la tensión real del circuito. Entonces, la corriente que llega desde la entrada tiene dos vías para pasar. Una sería a través del varistor y otra sería a través de la resistencia de carga. Como el varistor tiene una resistencia muy alta, casi infinita, y el circuito de carga tiene una resistencia muchísimo más baja, la corriente circulará a través del circuito de carga. Sin embargo, cuando la tensión de entrada es mayor que la tensión de varistor, aquí lo que tendremos es que la corriente tendrá dos vías para seguir: el varistor o la carga, la resistencia de carga o el circuito de carga. La resistencia de varistor será prácticamente cero, es decir, que se comportará casi como un conductor, mientras que la resistencia de carga, sea el valor que sea, va a ser muchísimo mayor. Por lo tanto, la corriente va a tener mucha más facilidad para circular a través del varistor, volviendo hacia la red, de forma que no llegaría a pasar por el circuito de carga, con lo cual la internet. Yo lo continúo. Había quedado acá, ¿no? Digamos, si es muy alto, ¿qué va a hacer? Entonces, la corriente pasa por acá y regresa. Entonces, va a esta sobretensión no afectaría a los componentes de dentro del circuito. Además, normalmente se coloca un fusible en la entrada del circuito en serie, de forma que cuando el varistor recibe una sobretensión y entra en conducción, toda la corriente circula a través del varistor. Miren, esto de acá es el varistor, ¿no? Esto de acá es el varistor. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la corriente es demasiado, la corriente ya no va a ir por acá, va a ir por acá y va a regresar. Y el que va a subir Y a través del fusible. es este. Sobrecarga, o sea, si la sobretensión es excesivamente alta o dura, Continúo. Entonces, aprovechando su gráfico, miren, aquí, entonces, vamos a ver, yo creo que yo tengo ese gráfico. Vamos a detenerlo, vamos a ver acá. Y vamos a resumir la explicación, ¿eh? Okay. A ver, guarden silencio, chicos. Después hablan sobre cuando se despertaron. A ver, jóvenes. Observen aquí, ¿se está viendo o no? Ah, no se puede compartir ya. A ver, toda tu pantalla. Creo que esta parte. Hola, Renzo. Ahí se ve, chicos, a ver, coméntenos.
¿Se ve la compartición? Sí, ¿no? Listo. Entonces, no lo había dicho quien explica, que lo está explicando muy bien, no lo había indicado, pero un varistor no tiene polaridad para empezar. Entonces, la corriente va en cualquier dirección. ¿Y qué es el varistor? El varistor es una suerte de componente electrónico que cuando la tensión se intensifica, se sacrifica. O sea, se inmola. En otras palabras, recibe toda la corriente, ¿no? Y si es que la corriente es demasiada, explota. ¿Sí? Y entonces, al explotar, ¿no? Al explotar, ¿qué sucede? Ya no hay conductividad, ya se corta. Si, por ejemplo, el varistor está así, digamos, ¿no? Explota, ¿qué hace? Entonces ya no hay cómo pasar de este lado a este otro lado. No pasa la corriente. Entonces, de esa manera protege los componentes que están en un sector. Lógicamente, los componentes que están del varistor para acá, lógicamente se protegerán. Pero lo que estaban antes del varistor, no. Por eso el varistor siempre se pone al inicio de todo circuito eléctrico. Al inicio. Hay diversos usos, por ejemplo, en los supresores de picos, sí, acá lo tenemos, ¿no? Pero son unas regletas con un botoncito rojo, ahí también a la entrada está un varistor. ¿Para qué? Para que una pastilla está puesta a tierra y la otra pastilla está puesta a línea, digamos, o sea, a la corriente. Entonces, cuando hay una sobretensión, ¿qué hace? El varistor lo que hace es, se pone conductor, porque el varistor es una resistencia, ¿no? Pero una resistencia grande, ¿sí? Es como que si el varistor, a ver, en un ejemplo de analogía, podría ser que hay un banquero y hay su guardaespaldas, un portachón. Entonces el guardaespaldas está ahí, ya en la oficina del jefe, digamos. Si llega el jefe, que es la máxima autoridad, ¿qué hace? Pasa. Y cualquier cosa, ¿no? Cuando da el pase, él está dispuesto hasta autodestruirse, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué sucede? Si el varistor, ¿no? Digamos, le indican, ¿sabes qué? Que no pase nada. Solamente puede pasar a la oficina tal y tal. El varistor está pendiente. Los que pueden pasar es la corriente. Mejor dicho, la corriente hasta tal punto que pase normal. Y el varistor va a pasar, va a hacer que pase la corriente de manera normal. Pero cuando llega a un punto va a variar su forma de trabajo. Como tiene dos discos, ¿no? Cuando se le induce más corriente de la debida, ¿no? El varistor hace de que su resistividad se caiga. Cae su resistividad, o sea, ya no está contando con una resistencia de gran potencia, de gran unidad. Cae su resistividad y deja pasar. Deja pasar al arco. Y es por eso que en el gráfico decían, regresa la corriente. Pero como la corriente regresa por el circuito y la corriente es demasiado, y ahí hay un fusible, ¿no? El fusible también es otro de los dispositivos de protección. El fusible va a tener un hilo acá. Cuando regresa, y es corriente mucho más, digamos, de mayor amperaje, mayor voltaje, ¿no? ¿Qué va a suceder? Este hilo se va a romper, ¿no? Y ya no va a conducir la corriente. Entonces, lo primero que va a pasar es que el fusible se funde. ¿Ok? Adelante. El fusible se va a fundir. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿sí?, es de que si la corriente es muy fuerte,
Aquí el varistor estaba acá. ¿Sí? También, si es que es muy fuerte, este varistor se va a quemar, va a explotar. Por eso es que tiene una lámina, esa parte que ustedes están viendo de azul y brilloso, tiene una lámina especial. Esa lámina, a mayor, digamos, temperatura, se retrae. Es una película retráctil. Más temperatura, lo abrazo. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Si el varistor, digamos, hay mucha corriente, el varistor deja pasar. Como deja pasar, devuelve la corriente. Pero como acá hay más corriente, el fusible se funde. Y ahí puede quedar. Si es que la intensidad es baja. Pero ¿qué pasa si la corriente tiene una intensidad alta? Este señor se vuelve frágil para que pase la corriente. Pasa la corriente por acá, por el varistor. Pero acá, como es demasiado, también se funde, ¿sí? Explota. Va por acá y esto también explota. También puede pasar de que este deje pasar y solamente esto se funde. Entonces, digamos, se funde este hilo. Entonces, tanto el fusible como el varistor son componentes electrónicos de protección. Protegen a los otros componentes de la corriente digamos, de mayor intensidad. De la corriente de mayor intensidad para la que está preparada. ¿Cómo sé que es de mayor intensidad? Porque hay varistores que tienen un valor. Por ejemplo, te dicen, en las fuentes dicen 300 voltios. Si va hasta 300 voltios, genial. Digamos, estás lleno de protector. Si va a más de 300 voltios, ¿qué hace? Es como que dicen, pasamos. Pero si es que va, por ejemplo, 380 voltios, no solo le dice pasa, sino se destruye. Y en ese interín puede destruir a otro componente de protección, que puede ser el fusible. ¿Ok? Entonces, trabaja dependiendo de la tensión, por eso su nombre es VDR. VDR, ¿por qué? Porque R es resistencia, D es dependiente y V es voltaje. Entonces, dependiendo de la cantidad de voltios que se le induzca, ¿no?, que se le entregue, va a variar su forma de trabajo. En otras palabras, si tú mides no le has inducido ningún voltaje, va a ser como una superresistencia. Si supera su valor de umbral máximo, ahí sí ya deja pasar. Si supera mucho, se destruye. Normalmente, si supera, se destruye. Si supera, se destruye. Y al destruirse, pues no deja pasar. Todo componente que se destruya, no deja pasar. Casi como un fusible. El fusible también tiene un hilo, ¿no? Si el hilo se funde, no deja pasar. A ver. Preguntas. Hay teoría también, siempre dejo teoría en el pie de las diapositivas, lo pueden ver. Ya, entonces de acá lo vamos a poner, en todo caso. ¿Para qué irá un varistor entre línea y tierra? Claro, la corriente que esté en exceso, como esté entre línea y tierra en una fuente o en un supresor, ¿no?, cuando hay subidas de corriente, todo el exceso va por el varistor. ¿A dónde? A tierra. Pero cuando hay superexceso, ¿ya?, se destruye también el varistor.
se destruye. Pero entre línea y tierra hay un varistor de alta, digamos, de alto voltaje, digamos, en umbral. Entonces, casi nunca se va a destruir ese tipo de varistor. Salvo en algunas ocasiones que ya se llegó demasiada corriente. ¿Cuál era tu pregunta? El que la corriente eléctrica, bueno, la corriente va a permitir pasar la corriente, pero si la corriente más cercana normal, el cual se va a contraer o también va a hacer la presión a tierra, ¿no? Claro. Entonces el varistor El fusible es algo similar, pero un fusible simplemente tiene dos valores, ¿no? Digamos, un valor en amperios, por ejemplo, dice 3 amperios, 2 amperios, 2.5 amperios, y eso que vendría a ser la intensidad que soporta. Y un valor en voltios, por ejemplo, dice 230. ¿Qué quiere decir si es el valor en voltios? ¿El voltaje qué es? ¿Qué es el voltaje? No, intensidad se mide en amperes. Pero, ¿qué vendría a ser la corriente o en qué se mide la corriente? En ohmios, no, en voltios. En voltios. Entonces, miren, en otras palabras, el fusible solamente está preparado para trabajar a determinado voltaje y a determinado amperaje, que se especifica en el cuerpo. La limita de metal, ahí se especifica. Entonces tú lo pones, y si es que hay más corriente, ¿no?, más intensidad de corriente de lo debido, el hilito que está acá, vamos a ver acá, digamos que es así, aquí hay un hilo, que sería este hilito simplemente se corta. Entonces, de este punto A este punto B, ya no va a haber paso de corriente. Eso es lo que hace un fusible. Pero ¿qué pasa? De que a veces la corriente viene con picos, logra pasar el fusible no se daña aún, no, pero daña los componentes. No es como el varistor. El varistor más bien impide al mismo, impide la corriente. Por eso siempre el varistor está entre las dos líneas y se pone en paralelo. Imagínate que esta línea es una línea del circuito y esta es otra línea. El varistor se pone acá y acá. Ahí está el varistor. Mientras la corriente sea correcta, pasa por acá. Pasa normal. ¿Por qué? Porque por acá no vas a poder pasar. ¿Por qué? Porque es tan fuerte su resistencia que no lo deja. Pero cuando la corriente es demasiada, ¿sí?, la corriente es demasiada, ¿qué sucede? El varistor se desvanece. Entonces se convierte en un conductor. Entonces la corriente pasa por acá, regresa por acá, y si esto fuera tierra, se va a tierra. Y de esa manera evita que los demás circuitos que están para este lado se dañen. ¿Sí? Un tanto diferente, pero los dos son de protección. ¿Sí? Un tanto distinto su modalidad, ¿no?, de trabajar. Siempre en una fuente vas a ver los dos, pero en una fuente buena. En una fuente de estas no vas a ver varistor. Porque en estas son fuentes con valores nominales, no son fuentes con valores reales. En una fuente como esta no vas a ver varistor. Pero por ejemplo, en una fuente pequeña de computadoras básicas, por ejemplo en las HP, traen varistor. En algunas regletas
Por ejemplo, en las de marca Forza u Omega, ahí vas a encontrar varistores para que descargue al tiempo. Ese es uno de sus trabajos. Después, pues, ya si es que tú supieras más de electrónica, tú puedes ir a mira, acá puedo poner un varistor para que haga esto, para que haga lo otro, ¿no? Porque ya sabes más o menos cómo trabaja. A lo que en el fusible no hay mucha opción. El fusible solamente es más amperaje, más corriente, no. Se daña. No es que proteja antes. Solamente es como un paso. ¿No? El fusible es algo así como un puente, ¿no? Y te dice, por este puente pueden pasar 500 kilos. Ya listo, pasan o 1000 kilos. Sí. Un puente chico, así de comunidad. Pasan 1000 kilos, pasan camionetas con 1000 kilos, con 1000 kilos. Burritos hasta de 500 kilos. Caballos, no sé, hasta con el jinete y todo, y su carga, 600 kilos, no lo sé, pero hasta 1000 soporta. Va alguien, sale de paseo, dice, por acá paso con mi carro. Y su carro pesa 2000 kilos, más los pasajeros todos 2500 kilos. Está pasando, ¿sí?, con el carro, y entonces el puente se daña. Y hay una cola de carro. ¿Podrán pasar? Ya no. Ese es el fusible. Si excede, se rompe, se cae. El varistor no. En cambio, el varistor, digamos, impide, primero, pero si ya hay presión, pasa. Si hay presión, si hay mucha presión, pasa. Si es que hay, en otras palabras, estamos diciendo más voltaje. Cuando digo presión es más voltaje. Si hay mucho voltaje, para el que está preparado, hay varistores hasta tanto voltaje, hasta cuál voltaje, hasta este voltaje. Por eso hay diversidad de varistores. Tú pondrás el que necesite. Por ejemplo, las fuentes tienen hasta 300 volts de voltio, por más que es de 230. Y otros son hasta 250. De 250 para arriba se destruye. ¿Sí? Se destruye. En ambos se destruye. Varistor y fusible se destruye. A ver, ¿qué más? Entonces, mientras mayor sea el voltaje, ¿la resistencia es mayor o menor? Si mayor es el voltaje, el varistor, la resistencia del varistor es menor. Se desvanece, el varistor se pierde. El varistor es así. Protege, pero de esa forma, ¿no? En la analogía del puente, ¿no? El varistor es como que, a ver, dicen, el varistor podría estar cuidando el puente. Pase, pase, pase. Y de repente viene la camioneta que les dije, o un camión, o lo que fuera, que no pase. Pero ¿qué pasa? Y de repente llegan con unas armas. Dicen, ay, ¿qué pasa? Varistor, ya es demasiado. Entonces dicen, ay, ya te pasa. Entonces pasa y él mismo se destruye para que ya el puente, que es el varistor, se destruya y ya no pasa. Se ignora. El varistor es un componente que se destruye con la finalidad de proteger a los demás. Y muchos dirán, ¿y el fusible? El fusible no podemos decir que se destruye, al fusible lo destruye la misma corriente. No se ignora, pero sí lo destruye porque ya está preparado solamente para determinada cantidad de voltaje. Y también en el fusible, voltaje y amperaje, o sea, intensidad y voltaje. A ver, un varistor, ya lo han visto ahí como es físicamente. Cuando hay un puntito, ese puntito te indica, uy, no están viendo, ¿no? ¿O sí? No. Ay, uy, pero acá he hecho un garabato. Vamos a ver. Ya, ahora sí.
Miren, donde ven ese puntito, ¿sí? Ese puntito va a indicarnos la identificación de la fábrica. ¿Quién lo fabricó? En este caso es sincero, ¿no? En el otro lado, donde dice NB, ¿sí? NB indica que cumple una normatividad de cuidado medioambiental. O sea, esto se hace con componentes químicos, pero con cuidado al medio ambiente. Eso es lo que me indica NB. Yo puedo decirles que me indica esto. No, si no tiene NB, el baritón, los baritones siempre tienen. ¿Por qué? Porque cuando se queman a veces suelen humear. Entonces, como en Europa cuida bastante esto del medio ambiente, hacen que cumpla esta norma, ROHS. ¿Y qué pasa? Porque ahí dice que tiene revestimiento fenólico. Ese revestimiento fenólico son de una celulosa, digamos vegetal, que es amigable con el medio ambiente. Entonces, lo único que contaminaría un poco sería el humo que sale en algunas ocasiones. Lo normal tampoco es que humee, como los filtros. Los filtros sí que humean una barbaridad. Un filtro chiquito se quema, incluso lo conectas al revés, explota. Y lo que va a pasar es como una chimenea. El baritón no, como tiene esa lámina termoretráctil al calor, ¿sí? Como que lo presiona. Y es un componente electrónico, se podría llamar de cierta forma inteligente. No te contamina, te protege, está bien diseñado. 528 significa la fecha que cumple, ¿hasta qué fecha cumple esa norma 2 de cuidado medioambiental? Hay 528, 520, 534, entonces, dependiendo de eso, hay una fecha en una tabla. Tú ves hasta qué fecha. Porque mientras más pasan los años, la exigencia es mayor, ¿sí? Para que cumplan estas normativas de cuidado medioambiental. Luego, su representación es como lo están viendo abajo, ¿no? Otros símbolos del varistor son este tipo, ¿no? Es como una resistencia, pero como una línea cruzada y casi como una Z. Y el otro símbolo es como un fusible, pero como un símbolo de Z invertido, ahí cruzando, ¿sí? Fusible es el pin que hemos dibujado con el otro terminal y un rectángulo. Pero si cruza una línea, quiere decir que es varistor. Resistencia dependiente del voltaje. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, un varistor. Aquí vemos otro varistor, ¿no? 300 V dice, eso es lo que les decía, ¿no? Hasta 300 voltios. ¿Qué pasa si le aplico 400 voltios? Se destruye, ¿no? Explota. A este, por ejemplo, el anaranjadito es de 250 voltios, ¿no? Y algunos vienen, por ejemplo, con 1608, 1607. ¿Dónde busco el voltaje? El voltaje lo voy a buscar digamos, en la tabla que tiene la empresa que lo fabrica. Por eso siempre está la empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Está un puntito. Busco esa empresa o esa compañía fabricante y puedo ver su valor. Y ahí está cómo trabajaría el varistor. Y ahí también hay más o menos una explicación que ya habíamos visto en el vídeo, yo también había reforzado un poco. Y aquí está el vídeo del varistor, y aquí hay un varistor, mira, ven en la fuente, ahí está un varistor de color amarillo. ¿Ok? Y ahí está. Y este está conectado con el fusible. ¿Ven el fusible al lado? ¿Ven? Y está en paralelo. No está en serie, sino está en paralelo. ¿Cómo sé que está en paralelo? Porque el fusible está acá, miren, estos son sus terminales del fusible, y al lado están los terminales del varistor. O sea, en paralelo. ¿Cómo sería en serie? Que los terminales estarían acá
del fusible y el varistor estaría acá en la misma línea. Eso se le dice que está en serie. Un varistor, como es fusible, nunca se conecta en serie, siempre va en para. ¿Okay? Para que haga su función. En serie no haría ninguna función. No. ¿Qué pasaría en serie? ¿Qué pasaría en serie? Pensándolo ahí. Un chistoso le pone su varistor en serie con el fusible. ¿Qué le pasaría? ¿Qué pasaría? No. Imaginen que ya está en cualquiera primera el varistor, primera el fusible, pero están en serie. ¿Qué pasaría? No. Si la corriente fuera normal, por ejemplo, el fusible soportaría, ¿no? Pasaría el fusible, si es que está después. Y como está el varistor, ¿qué haría? Lo más probable es de que como tiene alta resistividad y la corriente está normal, lo para la corriente, ya no pasa para nada. No regresa, no pasa nada, lo para ahí. Y la corriente llega hasta ahí. Y los electrones ahí están desesperados por seguir pasando, pero no van a pasar, ahí se quedan. Y cuando la corriente no tiene material conductor, simplemente ahí no pasa nada. No se calienta ni nada. Cuando hay consumo, ahí sí se calienta. Entonces, ¿qué pasa si por A o B, de casualidad de la vida, esta corriente de 220 llega a 280? El fusible probablemente, si está antes, lo más probable podría dañarse. Pero a veces el fusible no está tan bueno, ¿eh? No se daña. Deja pasar nomás. Entonces, ¿qué pasa? El varistor, ahí sí se decaería. Se decae y dejaría pasar. Entonces, deja pasar y dejaría pasar y todo lo demás lo dañaría. Porque no ves que dejó pasar toda esa cantidad en una sola línea, porque está en serie. En cambio, cuando está en paralelo, diferente. Si se desvanece y se convierte en conductor, pasa por acá y regresa por el otro conductor, ¿no? Entonces, algo así sería, por eso los varistores no se conectan en serie, sino en paralelo con el tú, sí, para que se vaya a criar probablemente. Ahora sí, hay un grupo de ustedes, voy a tomar asistencia, ¿ok? Y hay un grupo de ustedes que no han hecho práctica, que no tienen nota. Mejor dicho, no hay ninguno que tenga nota. ¿Qué ha pasado? Ah, ya. Sí, ya me acuerdo. Hoy día tiene que presentar presente su nota. Yo sé por qué no tienen nota. Entonces, los que están presentando esto y están en lista, lógicamente se quedan acá a hacer la tarea. ¿Qué tarea? Nueva no. Las tareas de que ya tenemos. Nadie más, ¿no? Pero con su móvil de repente, de aquella manera vamos a ver. A ver, presten atención. Yo voy a tomar asistencia y luego nos vamos a ir también. Luis, porque lo vamos a perder. De la máquina, Recuerden que tiene que tener número de máquina, ciclo, turno, integrantes y fecha, número de sesión. Yo les dije en clase, si no había esos datos, un dato no hay, -2. El otro dato no hay, -2. El otro no hay, -2. Todavía les doy oportunidad que lo revisen, pero tienen que tener esos parámetros. Mejor les doy que lo revisen. A ver, tú dale tanto.
Ciclo, turno, fecha, semana, integrantes, número de gabinete. Ya. ¿El ciclo también? Ciclo. Ciclo. ¿No está el ciclo? Lo siento. Bueno, ya les di su fecha, semana, gabinete, ciclo, turno, integrantes. Y nada más. Fecha, semana, ciclo, turno, gabinete, no lo veo. Ahí, sí. Integrantes. Está bien. El internet en máquina está súper lento. ¿Y la que? Para hacer la actividad. Pero de alguna manera tienes que hacerla. Pero desde tu móvil nada más. Y además se van a quedar menos. Como se quedan menos, ya la internet va a agilizar.